Capítulo 10. El campo de batalla de Rudeus. El estilo del dios del agua tiene 5 técnicas secretas de gran poder. Todas fueron creadas por el primer dios del agua que ostentó ese título. Se dice que cualquiera que sea capaz de utilizar 3 de las 5 es digno del título de dios del agua. En la larga historia del estilo, hubo numerosos dioses del agua que lograron aprender 4, pero ninguno, excepto el primero, llegó a dominar las 5. La diosa del agua Reidalia no era una excepción a la regla. Solo había aprendido 3 de las 5 técnicas, como muchos de sus predecesores. Reida era ya una mujer mayor. Hacía tiempo que había pasado su mejor momento físico y, con cada año, su fuerza y agilidad disminuían aún más, porque, entonces, seguía poseyendo el prestigioso título de dios del agua. ¿Era simplemente un talento inmenso? Eso era en parte, por supuesto. Reidalia había sido una verdadera prodigio en su juventud, y sus dones naturales eran comparables a los de cualquier dios del agua que la hubiera precedido. Pero su talento no era suficiente para compensar los estragos de la edad. ¿No había otros lo suficientemente hábiles para reclamar el papel? Ni mucho menos. A estas alturas, había otros maestros de la espada vivos que habían aprendido 3 de las técnicas secretas del dios del agua. Sin embargo, ninguno de ellos había intentado suceder a Reida como la diosa del agua. Considerándose indignos del título, lo habían dejado en manos de Reida y se habían contentado con el rango de emperadora del agua. ¿Pero por qué? Porque Reida había dominado las 2 más difíciles de las 5 artes secretas. Y al combinarlas hábilmente, había creado algo propio, una habilidad que podría llamarse una especie de ilusión, o quizás la 6ª técnica secreta. Era conocida como la hoja de la privación, o el campo de la privación. Con una postura determinada, podía cortar a cualquiera que se encontrara en un rango determinado a su alrededor, sin importar su posición. La zona de efecto era una esfera perfecta con Reida en su centro. Cuando alguien dentro de esa zona daba un solo paso, ella podía contraatacar al instante. Que ninguno de ustedes mueva un músculo, ahora. A menos que quieran terminar como ellos. El primero en reaccionar a la repentina aparición de Reida fue Arumanfi el Brillante, uno de los leales sirvientes de Perugius. En un abrir y cerrar de ojos, se había colocado justo detrás de la anciana, para ser cortado en 2. Su cuerpo sin vida se había disuelto en partículas de luz y había desaparecido. El siguiente fue Trofimus la Ola. Había levantado la mano hacia Reida y había intentado dispararle algo. Tal vez incluso había conseguido que el ataque se produjera. Pero Reida simplemente giró su espada brevemente, y Trofimus fue cortado por la mitad también. El siguiente fui yo. Introduje un pulso de maná en un anillo de mi dedo, y Reida me cortó al instante la mano izquierda, o lo habría hecho, al menos, si no fuera por el guantelete mejorado mágicamente que llevaba. Su hoja la había golpeado a la altura de los dedos, destruyéndola parcialmente. Yo me había quedado helado por el shock. El siguiente fue uno de los altos nobles de la mesa. Se levantó de un salto y trató de huir, pero le cortaron los tendones de la pierna. Un segundo golpe lo dejó inconsciente, acallando sus gritos. Reida había utilizado el lado romo de su espada. Ninguno de los guardaespaldas pudo moverse. Tampoco pudo Eris, de quien se podría haber esperado que saltara primero. Tampoco podía Ghislain, ni Ariel, ni Perugius, ni sus espíritus supervivientes, y yo tampoco podía. Reida nos tenía inmovilizados como insectos en una tabla. Ya nos habíamos dado cuenta de que toda la sala estaba a su alcance. Cualquier movimiento, cualquier intento de acción, sería instantáneamente fatal. Parece que todos están congelados. Muy bien entonces. Auber. Cuando Reida dirigió su mirada hacia él, Auber estaba de pie, rígido en su sitio, como todos los demás. Incluso un espadachín de su calibre no podía liberarse del abrumador poder de Reida. ¿Qué puedo hacer por usted, señora? Puedes cortar un par de cabezas, para empezar. Veamos. Ve a matar a Ariel y a Perugius, y a Quagmire, también. Con eso, Auber se convirtió en la única persona de la sala capaz de moverse. Pero en lugar de dar un paso adelante, se quedó mirando a Reida con una expresión de incertidumbre en su rostro. ¿Tú, quieres que yo haga esto? Usa la cabeza, muchacho. ¿Quién más va a hacerlo? Pero... Auber lanzó una rápida mirada a Eris. Observando esto desde el rabillo del ojo, Reida escupió con desprecio en el suelo. Supongo que tener a esa chica al otro lado siempre iba a ser un problema, ¿eh? No es de extrañar que tus 2 emboscadas hayan sido tan mediocres. Hasta los cobardes como tú quieren hacer de espadachines para sus alumnos. Las duras palabras brotaron de Reida mientras permanecía inmóvil, en la misma postura. Mira, chico. ¿Para qué has cogido ese saco de dinero tan gordo? Solo has venido a cobrar tu lujoso título,
a dejar morir a 3 de tus viejos compañeros y a ver cómo le cortan la cabeza a tu cliente. No se supone que eres el tipo que pelea sucio. Supongo que tienes razón. Con eso, Aubert entró en acción. Desenfundó una espada con su mano derecha y comenzó a caminar hacia la cabecera de la sala, donde estaba Ariel. Mierda, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? No puedo moverme. El hombre Dios nos había superado esta vez. Dejando caer a un solo maestro de la espada en el momento perfecto, había cambiado las tornas en un instante. Orste me había dicho cómo lidiar con el dios del agua en la batalla. Su consejo, básicamente, era que me asegurara de no dejar que esto sucediera. En el momento en que la viera, debía salir de su rango de visión antes de que pudiera adoptar su postura. No importaba por dónde huyeras, lo más importante era moverse mientras pudieras. Sin embargo, ahora es demasiado tarde para eso. ¡Santo Dios! ¿Qué está pasando aquí? En ese momento, un grupo de guardias que presumiblemente había oído la conmoción irrumpió en la sala. Eran caballeros con armadura plateada, que me resultaban algo familiares. En realidad, suelta tu esdabaliou. No se mueva ninguno de ustedes. La voz de Reida, feroz como un trueno, detuvo al grupo de caballeros novatos en su camino. Pero uno de ellos ignoró su advertencia. Avanzando varios pasos hacia la zona de control de Reida, se quitaron el casco y lo arrojaron al suelo. Era Isoul Cruel, la reina del agua. ¿Qué hacía ella aquí? Se suponía que no había ningún caballero de guardia dentro del palacio esta noche. Ariel se había encargado de ello. ¿Era esto obra de Darius? Tal vez había colocado un grupo de novicios cerca, por si acaso se llegaba a esto. ¿O era solo una coincidencia, maestra Reida? ¿Qué? ¿Qué demonios? Hola, Isoult, ¿por qué estás usando tu técnica en medio de esta reunión? Cálmate, chica. Te explicaré. Lo que estás viendo aquí es un crimen horrible, perpetrado por Reida Lia y Aubert Corbett. ¿Qué? Isoult arrugó la frente en señal de confusión, pero Reida siguió hablando. Verás, los dos trabajaban en nombre de, digamos, el reino del rey dragón, ¿por qué no? Deslumbrados por las promesas de grandes riquezas, aceptaron asesinar a todos los nobles importantes de Asura. Pero tras asesinar a Ariel y a otros pocos, Reida fue abatida por un caballero novato que se encontraba por casualidad en las cercanías. Isoult Cruel se convierte en una heroína, y el estilo del dios del agua sigue vivo. Con una pequeña risa, Reida hizo una pausa para mirar hacia el primer príncipe. Una historia bastante sólida, si lo digo yo. Hazme un favor y ve con algo así, Graval. ¿Qué está diciendo, maestra? ¿Ha perdido la cabeza? Isoult empezó a dar otro paso adelante, pero se detuvo a mitad de camino. Seguramente había percibido que Reida estaba ahora preparada para reducirla, al igual que todos los demás. Hazlo, Aubert. Y hazlo rápido. ¿Qué? ¿Crees que vas a dañar la reputación del estilo Dios del Norte o algo así? Muy mal. Estoy limpiando tu desastre aquí, chico. Date prisa y crece un par. Aubert levantó su espada, y se volvió hacia Ariel, pero luego se detuvo y sacudió la cabeza indecisamente. El hombre estaba obviamente en conflicto. ¿Por qué te quedas ahí parado, Aubert? Gritó Darius. Mata a Ariel ahora. Y a esa ramera mentirosa también. ¿Estaba hablando de Tris? Tenía sentido que la quisiera muerta también. Si quedaba alguna evidencia de sus crímenes, los otros nobles podrían usarla para socavarlo en el futuro. Incluso después de que Graval tomara el trono. No te preocupes por lo que pase después. Yo me encargaré de todo. Por alguna razón, las palabras de Darius parecieron ayudar a Aubert a decidirse finalmente. Su rostro adoptó una expresión ligeramente diferente, y se volvió hacia Ariel. Mierda. Esto es todo. ¿Hemos terminado? TCH, podía ver a Eris preparándose para moverse, para arriesgarlo todo en un último intento de escapar de la zona de control de Reida. No, Eris, pero... por favor. No lo hagas. Entonces, ¿qué hacemos? No quería ver morir a Eris. Pero ella tenía un punto. ¿Qué se supone que debemos hacer aquí? No tenía buenas respuestas. ¿Qué pasa si todos actuamos, a la vez? No, eso no iba a funcionar. Esta no era una técnica que se pudiera superar tan fácilmente. Y mientras yo estaba relativamente cerca de Reida, los demás estaban demasiado lejos. ¿Podría Perugius hacer algo? No se había movido ni un centímetro en todo este tiempo. Ahora mismo, parecía estar mirando en mi dirección con una expresión vagamente aburrida. Casi podía oírle decir, ¿y qué piensas hacer con este vergonzoso estado de cosas, Rudeus Greyrat? Teniendo en cuenta que 2 de sus subordinados acaban de morir, no parecía ni remotamente preocupado. ¿Tenía algún tipo de plan en mente? No
¿No podía confiar en esa posibilidad? No había tiempo para ilusiones. Aubert estaba a segundos de matar a Ariel, y yo tenía que hacer algo al respecto, tenía que actuar. Era la única opción. Y tenía que atacar tanto a Aubert como a Reida al mismo tiempo. La mejor opción era mi hechizo eléctrico. Estaría golpeando a otros en la zona también, pero no podía permitirme el lujo de preocuparme ahora mismo. Incluso si no eliminaba a Reida o a Aubert, existía la posibilidad de que la descarga los dejara aturdidos. Los maestros del estilo del dios del agua eran capaces de desviar la magia en sí, así que las probabilidades de éxito no eran grandes, pero había una posibilidad de que funcionara. Rudeus, ¿vamos a hacer esto? Eris había leído mis pensamientos por la expresión de mi cara. Sus dedos se movieron ligeramente mientras me enviaba una mirada significativa. Al parecer, íbamos a morir juntos. Lo siento, Sylphie. Dame un buen funeral, ¿de acuerdo? Pero justo cuando me preparaba para actuar, sentí una sacudida en el centro de mi cuerpo. Dios mío, ¿es eso? Aubert se estremeció violentamente y se detuvo en seco. Una gran gota de sudor rodó por la cara de Reida. No eran solo esos dos los que se habían visto afectados. Casi todos los presentes habían empezado a temblar. Sus rostros habían palidecido y sus cuerpos se estremecían visiblemente, incluso mientras permanecían inmóviles, congelados por la espada de Reida. Una oleada de alivio me invadió. Al parecer, había conseguido pasar el maná a mi anillo. Bueno, esto no es bueno, murmuró Reida. Ahora sí que me gustaría que te hubieras callado lo de matar a la princesa, Darius. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Darius gritó. Porque no puedo dejar de temblar. Cambio de planes, Aubert. Odio hacerte esto, pero puedes coger a Darius y salir corriendo. Ahora mismo, por favor. Aubert parpadeó confundido. ¿Pero por qué Darius, en lugar del príncipe Graval? Puede que sea un viejo saco de huesos, pero todavía tengo una o dos deudas que hay que pagar, dijo Reida, con una pequeña sonrisa. Vamos, muévete. A este paso, todos los presentes acabarán muertos. Aubert consideró esto por un momento, luego asintió. Se acercó a Darius, lo agarró por el brazo y arrastró su pesado cuerpo lejos de la mesa. Por aquí, señor, teme muy bien. Los dos desaparecieron por la puerta más cercana, distinta de la que los caballeros novatos habían utilizado para entrar. Nadie pudo detenerlos. Reida seguía teniendo a todos totalmente inmovilizados. Un pesado silencio se instaló en la sala. Caramba. Me pregunto hasta dónde se las arreglarán para llegar. No hay garantía de que venga por mí primero, ahora que lo pienso, porque él, mientras el dios del agua murmuraba para sí mismo, alguien más había hablado. Era Ariel. Su expresión había permanecido firme y serena todo este tiempo, incluso frente a la muerte. Pero parecía realmente desconcertada por el intento de Reidalia de salvar la vida de Darius. Tampoco tenía mucho sentido para mí, para ser honesto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el mundo es tan malditamente entrometido hoy. Mira, no hay nada tan interesante en ello, de acuerdo. Reida sonrió para sí misma por un momento, pareciendo genuinamente divertida, y luego continuó. Aquí hay una pequeña historia para ti. Esto fue hace mucho tiempo, cuando cierta anciana no era más que una niña escuálida. Todo el mundo la llamaba entonces prodigio, y vaya si se le subió a la cabeza. Un día, esta chica le dio una paliza a un noble mocoso en su sala de entrenamiento. Luego volvió para vengarse con unas 2 docenas de amigos. Ella estaba en el suelo y fuera de combate en poco tiempo, y estaban a punto de cortarle los 2 brazos. Así que ya nunca podría sostener una espada de nuevo, ¿ves? Y fue entonces cuando apareció este chico noble que superaba al otro chico. Y la salvó. Espera, ¿qué? Este era Darius. Cuando la chica llegó hasta Reina del Agua y fue elegida para ser la instructora de espada real, fue a buscar a ese chico para expresarle su gratitud. Pero para ese momento, él ya se había convertido en un egoísta con todo el encanto de una medusa. Ni siquiera se acordó de ella. Es mejor que creas que ella estaba decepcionada. Quiero decir, este tipo nunca tuvo una cara bonita, pero ella lo había tomado por el tipo puro y de buen corazón, al menos. A veces incluso había soñado un poco con su reencuentro. Reida parecía estar mirando a lo lejos. Casi estaba tentada de pensar que podría ser seguro moverse. De todos modos, el primer amor de la chica terminó en ese momento, pero no diría que se convirtió en odio, exactamente. Su gratitud y su disgusto se anularon mutuamente. El dios del agua contó su historia. Brevemente, en el poco tiempo que tenía. Sabiendo que a su público no le importaría. Casi como si estuviera haciendo una confesión. A decir verdad, ella misma se olvidó de todo esto.
Pero en el camino a Sura, muchos años después, recibió este peculiar mensaje en sus sueños. Le dijo que tendría la oportunidad de pagarle al hombre, si volvía a servir a la corte real una última vez. Ella era el peón del hombre Dios después de todo. Y ahora mismo, el hombre que quería destruir a su amo se dirigía directamente hacia aquí. Podía sentir su abrumadora y aterradora aura creciendo mientras corría por el palacio con una velocidad increíble. Auber estaría corriendo en la dirección exactamente opuesta. No tenía la capacidad de seguir su ubicación, pero me sentía segura de ello. El hombre tenía un sexto sentido para el peligro, después de todo. Qué broma, ¿verdad? Todo esto por un hombre que había olvidado hace años. Silencio, pero cuando miró hacia atrás, ahora que era vieja y gris, dejando a un lado todo ese tonto asunto del romance, se dio cuenta de que la deuda que tenía nunca fue realmente pagada. Estaba ahí durante décadas, acumulando intereses. Reída se detuvo un momento, y luego sus ojos se abrieron completamente. Parece que está aquí. La puerta del vestíbulo se abrió de golpe, y un solo hombre entró. Todos en la sala se estremecieron de terror al verlo. Algunos perdieron el control de sus vejigas. Otros se desplomaron en el suelo. Algunos lo miraron como si fuera su enemigo mortal. Pero todos pensaban más o menos lo mismo: va a matarnos a todos. Al igual que Perugius, su cabello era plateado y sus ojos dorados. Pero su rostro era horriblemente feroz. Orste finalmente había llegado. Ha pasado mucho tiempo, Dios Dragón. ¿Vienes a llevarte a una anciana a la otra vida? Sí. Eres un discípulo del Dios / hombre. Eso significa que mueres. Un discípulo, ¿eh? Así que me dejaste libre antes porque no era un discípulo entonces. Buen señor. Supongo que al menos saldré a luchar contra un oponente infernal. Con una rápida mirada a la sala, Orste comenzó a caminar en línea recta hacia Reída. Ni siquiera dudó. Campo de privación. La espada de Reída se convirtió en un borrón, su forma cambiaba con una velocidad imposible. Cada vez que Orste daba un paso, la espada le golpeaba con un destello dorado, conectándolos brevemente con una cuerda amarilla ilusoria. Sin embargo, Orste rechazaba cada golpe. Las chispas bailaban en el aire a su alrededor. Desviaba sus tajos con sus propias manos. Un paso. 2 pasos. 3. A medida que se acercaba, el aire se llenaba de chispas cada vez más grandes. Los golpes de Reída eran cada vez más poderosos. Sin embargo, Orste no se detuvo. En poco tiempo, estaba justo enfrente de Reída. Muere. Y así, sin más, se acabó. El golpe de la mano de la lanza de Orste atravesó el pecho de Reída y arrojó su cuerpo hacia un lado como una muñeca de trapo. No. Maestra Reída, gritó Isolde. La zona de control mortal del dios del agua había desaparecido. Sin embargo, nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido por completo dentro de aquella habitación. Nadie entendía lo que acababa de ocurrir. Pero sus mentes estaban consumidas por el miedo a ser los siguientes. Isolde fue la primera en romper el hechizo. Con las piernas temblando, sacó su espada y apuntó a Orste. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Con su cara de indiferencia, Orste salió a la terraza y saltó al aire libre. Isolde corrió hacia la terraza en su persecución. Sir Rudeus, gritó Ariel, saliendo bruscamente de su propia parálisis. Debes seguir a Darius y a Auber. No podemos permitir que escapen. Con esas palabras, todo se puso de repente en movimiento. Los nobles de Asura tropezaron unos con otros en su desesperada lucha por escapar. Los guardaespaldas se apresuraron a su lado. Y Eris, Ghislaine y yo nos precipitamos hacia la salida más cercana, siguiendo el camino que habían tomado Auber y Darius. Rudy. ¿Qué acaba de pasar ahí dentro? Casi nos topamos con una Sylphie muy asustada en la puerta. Consideré llevarla con nosotros por un momento, pero rápidamente decidí no hacerlo. Isolde seguía en el pasillo, mirando desde la terraza en estado de shock. Parecía que había renunciado a atrapar a Orste, pero... Sylphie, quédate con la princesa Ariel. Vigila a Isolde, podría intentar algo. Nosotros iremos tras Darius. Entendido. Dejando a Luke y a Sylphie para proteger a la princesa, el resto salimos de la habitación y salimos corriendo. No estaba del todo seguro de por qué Ariel nos había dicho que siguiéramos a Darius con tanta urgencia en su voz. Parecía que el resultado de nuestro concurso estaba básicamente decidido en ese momento. Una parte de mí se preguntaba si realmente cambiaría algo si Darius escapaba, pero tal vez era solo porque había escuchado al dios del agua recordar su pasado juntos. Había otra razón por la que Ariel podría haber dado esa orden. Ella era un seguidor jurado del dios dragón ahora, al igual que yo. Tal vez pensó que no podíamos arriesgarnos a dejar escapar a un discípulo del dios hombre.
De cualquier manera, íbamos a matar a Darius. Ese había sido siempre el plan. Por aquí, guiadas por el olfato de Ghislaine, sprintamos por los interminables pasillos del palacio con una velocidad casi temeraria. Eris y Ghislaine no habían cuestionado en absoluto la orden de Ariel. El enemigo había huido, así que íbamos a cazarlo y matarlo. Para ellas, probablemente era así de sencillo. Había pocos guardias en los pasillos. Vimos algunos de vez en cuando, pero parecían estar ocupados persiguiendo a otra persona. Oí a uno de ellos gritar: ha huido hacia la residencia del rey, así que bien podría haber sido usted. Los veo. Sin que nadie interfiriera, alcanzamos a nuestra presa en cuestión de minutos. Darius resollaba fuertemente mientras Aubert llevaba su considerable volumen por el pasillo delante de nosotros. TCH, con una mirada aguda en nuestra dirección, Aubert se echó a Darius al hombro y huyó hacia la habitación más cercana. Lo alcanzamos en cuestión de segundos y entramos, pero nos detuvimos en seco. Darius estaba sentado en el suelo, y Aubert estaba de pie frente a él, esperando con su espada ya desenvainada. Desde su incómoda posición sentada, el alto ministro de Azura nos miró furioso. Esto no puede estar pasando, murmuró. Está mal, todo mal. Vamos, Lord Darius. A veces la vida no se desarrolla exactamente como la deseamos, dijo Aubert con calma. Quizás sea el momento de aceptar las cosas como son, y tratar de pensar en la manera de salir de este dilema. He hecho todo como Dios me ha mandado, objetó Darius, cuyo rostro adquirió rápidamente un tono carmesí. No es justo que me acorralen como a una rata. Cielos, ciertamente eres un piadoso. En ese caso, quizá intentes recuperar el aliento y rezar unas oraciones por mi victoria. Rascándose la mejilla, Aubert levantó su espada con una expresión de resignación en su rostro. Por primera vez, estaba preparado para enfrentarse frontalmente en la batalla. Emperador del Norte, Aubert Courbit, gritó Aubert, con un tono de voz firme y formal. Eris desenfundó su espada y la levantó en alto sobre su cabeza. Y Ghislaine se llevó la mano a su espada envainada, lista para desenvainar y golpear en un solo movimiento. Reina de la espada, Eris Greirat. Reina de la espada, Ghislaine de Doldia. ¿Debería dar mi nombre también? Mientras dudaba, Darius saltó de repente y señaló a Eris. Esa pelirroja, eres una Boreas. ¿Verdad? Eres una Boreas Greirat, chica. Eris hizo una mueca de abierto disgusto ante el repentino interés del hombre. Ya no lo soy, yo. He sido un aliado de la familia Boreas. Un verdadero amigo. Gritó Darius, haciendo volar saliva, como si no hubiera escuchado la respuesta de Eris. Les apoyé económicamente después de la calamidad en Fitoa. Ahora que lo mencionaba, era el tipo que había financiado el escuadrón de búsqueda y rescate de Fitoa, ¿no? Me parecía recordar que tenía algunos motivos impuros para hacerlo, pero me resultaba difícil descartar por completo su punto de vista. Independientemente de sus razones, ese dinero había ayudado a mucha gente desesperada. Eso no tiene nada que ver conmigo. Esa es nuestra Eris, no podría importarle menos. Yo, también ayudé a James. James, es decir, el actual jefe de la familia Boreas, y el tío de Eris. Le ayudé a tomar el control de la familia. Protegí y reconstruí la casa Boreas, cuando los otros nobles la habrían aplastado. Esa parte, es mucho más difícil de dar. Es gracias a mí que Fitoa está renaciendo en este mismo momento. ¿Qué? No vayamos a decir ninguna mentira, ahora. En realidad, echamos un vistazo a la región de Fitoa de camino a la capital. No parece que la reconstrucción esté avanzando muy rápido. No sabes nada de estos asuntos, muchacho, dijo Darius, furioso. Si la familia Boreas hubiera sido aplastada por completo, los otros grandes señores ya estarían cortando la región para venderla. Toda la zona sería un páramo lleno de maleza. Eso sonaba realmente plausible. Definitivamente, las cosas no se estaban desarrollando rápidamente en Fitoa. Pero tal vez todas las alternativas habrían resultado peores. Quizás, podrías haber salvado al viejo Sourus también, si estabas tratando de ayudar. Las palabras escaparon de mi boca en un murmullo, pero Darius las escuchó de todos modos, y su rostro se contorsionó de ira. Sourus. No seas ridículo. El hombre tenía toda la prudencia de un jabalí. Quería utilizar toda la fortuna de la casa Boreas en la reconstrucción de Fitoa, sin pensar en las consecuencias. Sin duda, una decisión audaz y valiente, pero que sonaba tontería dadas las circunstancias. Si la familia Boreas se hundía, toda la región acabaría siendo presa de los otros nobles de todos modos. James me rogó que pusiera fin a esa tontería, e hice exactamente eso. Hice que Pilemon entrara en acción.
Acorralé a ese viejo tonto y lo ejecuté. Puse a James en control. Soy la única razón por la que la familia Boreas y la región de Fito aún existen. Así que, por favor, tened piedad. Déjenme ir libre, es todo lo que pido. Ah, ¿así es como realmente sucedió? Tiene sentido. Lo siento, pero creo que no tienes suerte. Si eres el que incitó a Pilemon y organizó la ejecución de Soros, así que eso te convierte en el asesino de mi abuelo, ¿no? Dijo Eris. Ya veo. Eso aclara las cosas, dijo Ghislaine, asintiendo. Luego enseñó los dientes y agarró su espada con fuerza. Voy a matarte ahora. Y, mientras Darius chillaba y se tambaleaba hacia atrás, Aubert suspiró cansado. Parece que nuestras negociaciones se han roto. Con eso, la ronda final comenzó. Paf, paf. Por el aspecto de las cosas, Darius finalmente había aceptado la realidad. Se dejó caer en la silla más cercana, miró al suelo y respiró profundamente varias veces. Era difícil creer que había estado gritando con frenesí solo unos momentos antes. ¿Puedes ganar esta pelea, Aubert? Difícil de decir. 2 reyes de la espada serían un reto suficiente, pero ese mago es bastante problemático. Aubert estaba de pie con Darius a su espalda, enfrentándose a nosotros con 2 espadas en sus manos. Su expresión era perfectamente tranquila, pero sus ojos iban y venían constantemente. Casi parecía que se movían independientemente el uno del otro. Lo sé, dijo Darius, después de un momento. Dios me dijo lo mismo. ¿Qué dijo, específicamente? Que un mago con una túnica gris me asesinaría. Pero tal vez sus palabras eran mentiras desde el principio. Fue Dios quien me dijo que destruyera los círculos de teletransporte, frente a toda oposición, y que te llamara de vuelta al palacio, donde podríamos endurecer nuestras defensas. El resultado fue esta catástrofe, así que el hombre Dios había estado moviendo las cosas entre bastidores. Entonces, parecía que usted tenía razón, el tipo no era un gran jugador de ajedrez. Sin embargo, parecía el tipo que realmente disfrutaría asesinando ejércitos enteros en un juego de Dynasty Warriors. Manéjalo, Aubert, dijo Darius en voz baja. Esto es para lo que te contraté. Luchar contra múltiples oponentes es tu especialidad, ¿no es así? Entendido. Pero en caso de mi victoria, requeriré esa recompensa especial. Por supuesto. Es tuya, como prometiste. Mientras hablaban, Aubert dirigió su atención completamente a los 3. Esta vez, iba a enfrentarnos de frente. Eris y Ghislaine bajaron la cintura y se inclinaron ligeramente hacia adelante, agarrando con fuerza sus armas. Estilo Dios del Norte / diagonal tinta carmesí. Gra, ra. Mientras Aubert murmuraba el nombre de su técnica de apertura, Eris y Ghislaine saltaron para atacar. Pero yo sabía, incluso mientras se movían, lo que significaban las palabras tinta carmesí. Usted también me había hablado de esta. En algún momento, Aubert había conseguido colocar una trampa en el suelo, en la superficie de la rica alfombra roja de la habitación. Podía distinguir las pequeñas bolas rojas asentadas en ella. Por supuesto, era demasiado tarde para hacer algo al respecto. HNH. Se oyó un fuerte golpe en el suelo a los pies de Eris y Ghislaine, como el sonido de un globo que estalla. Un líquido espeso y pegajoso salpicó en todas direcciones, pegando las suelas de sus zapatos a la alfombra. Aquellas bolitas rojas, creación de un maestro boticario, contenían un potente adhesivo instantáneo. El proceso de fabricación era complejo, por lo que no recordaba todos los detalles, pero el resumen era que cualquier golpe fuerte las hacía explotar y rociar su contenido en las inmediaciones. El adhesivo que contenían era monstruosamente fuerte. Lo suficientemente fuerte como para detener a Eris y Ghislaine en su camino. Inundación repentina. Rápidamente respondí con un hechizo dirigido a sus pies, que lavó el desastre pegajoso. El pegamento de Aubert era vulnerable al agua. Cuando entraba en contacto con la humedad, perdía todo su poder adhesivo al instante. Sin embargo, Eris y Ghislaine ya habían perdido el equilibrio. Habían perdido la velocidad y la firmeza que necesitaban para sus técnicas más fuertes. Pero su fuerza les impidió lanzarse hacia adelante, e intentaron seguir a pesar de todo. Era demasiado tarde. Aubert ya estaba en movimiento. Ya estaba pasando entre ellos. La espada de Ghislaine se detuvo, al igual que la de Eris. Ambas eran maestras del agresivo estilo del dios de la espada, pero ni siquiera ellas iban a usar la espada de la luz en un objetivo con un aliado justo detrás de él. Significaría matar a ambos. Aubert no iba por Eris, y no iba por Ghislaine. Tú eres el primero, Rudeus Greyrat. Iba atrás de mí. Aubert balancea sus 2 espadas hacia mí. Escudo de tierra. Pero yo sabía cuándo y dónde venía su ataque. Gracias a todas mis sesiones de sparring con Eris,
podía verlo claramente con mi ojo de previsión. Extendí mi mano izquierda, bloqueando la trayectoria de una espada con lo que quedaba de mi guantelete. Con el brazo derecho, me moví para bloquear la otra espada con un escudo que había invocado de la nada, estilo del dios del norte Cruz Nebulosa. Las manos de Aubert son repentinamente un borrón. Soltando ambas espadas en el aire, el emperador del norte se agachó hasta el suelo y buscó otra espada en su cintura. Había visto todo esto con antelación. El ojo de la previsión me mostró sus movimientos perfectamente. Pero el escudo de tierra ya estaba en mi antebrazo derecho, cubriéndolo como un broquel. Para desviar el golpe de Aubert, lo había hecho duro, denso y pesado. No podía moverlo lo suficientemente rápido para defenderme de este nuevo ataque. Mi mano izquierda ya se había enfrentado a la primera espada de Aubert. Mi pesado guantelete, mejorado mágicamente, había perdido los dedos antes, pero había aguantado el golpe. Seguía agarrando firmemente la hoja. Aubert iba a desenfundar y golpear en un solo movimiento suave mientras se lanzaba hacia adelante. No había forma de defenderse. No a tiempo. No tuve más remedio que recibir el golpe. Saltando en el aire desde las rodillas medio dobladas, recibí el golpe de Aubert en mi pierna izquierda. Algo caliente me atravesó la espinilla. Y cuando aterricé, la pierna se me arrugó. Cayendo sobre mi rodilla derecha, miré la herida. Aubert me había cortado la espinilla. El resto de mi pierna colgaba de una fina capa de piel y tendones. Tardé un segundo en sentir el dolor. Apreté los dientes y soporté la agonía lo mejor que pude. Por el rabillo del ojo, pude ver a Eris ya en movimiento. Ghislaine también había girado, había sobrevivido. Ahora los tres podíamos rodear a Aubert. No tenía lugar para huir. Pero entonces noté algo, un ligero movimiento en el fondo de la habitación. ¿Y ahora qué? ¿Aubert tenía algún otro truco ninja bajo la manga? No. Había alguien más moviéndose en el otro lado de la habitación. Era Darius, y tenía su mano derecha apuntando hacia nosotros. Que la vasta y bendita llama converja tu orden. Eris y Ghislaine también se habían dado cuenta. Sin embargo, sus respuestas fueron muy diferentes. Eris giró y se dirigió directamente hacia Darius, mientras que Ghislaine se colocó entre él y yo y se enfrentó a Aubert. Bola de fuego. Un proyectil en llamas salió disparado de la mano de Darius, su velocidad y tamaño eran suficientes para matar. GUH, con un rápido movimiento de su espada, Eris cortó la bola de fuego por la mitad en el aire. Pero mientras lo hacía, una pequeña daga parecida a un kunai llegó volando desde el otro lado de la habitación para golpearla en el flanco. Volví a centrar mi atención en Aubert. Todavía en la postura baja desde la que había lanzado el kunai, estaba a punto de bloquear un feroz golpe de Ghislaine. No pude tenerlo del todo. La espada de Ghislaine atravesó la de Aubert y se clavó en su hombro. Pero el corte era demasiado superficial, no le había cortado el brazo por completo. Gra. Aubert saltó hacia atrás con una acrobática voltereta. Eris le estaba esperando donde aterrizó, pero la daga en su costado parecía estar frenándola, y Aubert rechazó su golpe sin dificultad. Mierda. Va a tomar su distancia. No estaba seguro de por qué exactamente, pero mi instinto me decía que sería un gran problema para nosotros si Aubert se deslizaba fuera del alcance del cuerpo a cuerpo. ¿Pero por qué era un problema? Tenía todo tipo de técnicas extrañas que podría intentar. No, no era eso. Mi pierna estaba herida, y Eris podría no ser capaz de correr. Si Aubert lograba agarrar a Darius ahora mismo y salir corriendo, Ghislaine sería la única que podría perseguirlo. Así es. ¿Tenemos que eliminar a Darius? Entonces, tirando mi escudo de tierra a un lado, apunté con mi bastón al hombre corpulento del otro lado de la habitación. Cañón de piedra. ¡Wow! El proyectil se lanzó a una velocidad feroz, pero Aubert sacó su espada y lo cortó en el aire. Por supuesto, esperaba que esto sucediera. Ese no era un cañón de piedra ordinario que había disparado hace un momento, las dos mitades del proyectil, desviadas por el golpe de Aubert, explotaron justo al lado de Darius. Esta era una variación de mi hechizo habitual que había ideado mientras viajaba por el continente demoníaco hace muchos años. Lo llamé el cañón de piedra de ráfaga. Parecía que los fragmentos del proyectil habían alcanzado a Darius justo en los ojos. Se agarró desesperadamente la cara y se agachó. Los ojos de Aubert se dirigieron hacia él por un momento. En ese instante, Eris saltó hacia adelante y desató la espada de la luz. Aubert, lo bloqueó. Realmente lo bloqueó. Girando su espada hacia un lado, recibió el golpe con la parte más gruesa de su hoja. La espada de Eris cortó rápidamente a través de Aubert, y finalmente se hundió en su brazo. Pero el corte era poco profundo.
Probablemente su herida le impedía ejecutar completamente su técnica. Ghislaine también estaba sobre él. Aubert trató de evadir su golpe. Pero la espada de la luz no era el tipo de ataque que se podía esquivar sin más. Era la base imparable e ineludible del estilo del dios de la espada. Había formas de contrarrestarlo, por supuesto. Podías interrumpir los movimientos de su usuario, desequilibrarlo o situarte en un lugar donde no pudiera utilizarlo. Tomando medidas como esa de antemano, podrías evitar que ejecutaran limpiamente el movimiento. Aubert había hecho exactamente eso a lo largo de esta batalla. Pero al final, simplemente no pudo. La impecable espada de la luz de Ghislaine se clavó en él a la altura del hombro y se abrió paso por su flanco. Espléndidamente hecho. Murmurando esas últimas palabras, Aubert se desplomó en el suelo. Quedó tumbado de espaldas, con un charco de sangre extendiéndose a su alrededor. Durante unos instantes, se retorció y tembló. Pero luego la luz se desvaneció de sus ojos y dejó de moverse. Estaba muerto. ¡Ah! Mis ojos, mis ojos. Aubert. Ayúdame, Aubert. Al otro lado de la habitación, Darius seguía acurrucado, agarrándose la cara y chillando. Mi hechizo le había quitado la lucha por completo. Ghislaine se acercó y lo miró por un momento. Luego nos miró a mí y a Eris. Ambos asentimos con la cabeza. Sin mediar palabra, Ghislaine bajó su espada. La sangre salpicó lo suficiente como para golpearme en la mejilla. Dejamos el cadáver de Darius tal y como estaba, allí mismo, en la habitación. Esta era una petición que Ariel había hecho con mucha antelación. No importaba dónde o cómo lo matáramos, ella quería que dejáramos su cuerpo donde cayera. Era muy probable que fuera acusada de su asesinato más tarde, pero aparentemente, ella creía que esto mejoraría su imagen pública. El alto ministro seguro que no se había hecho demasiados amigos y admiradores. Estaba muerto, y lo habíamos asesinado. El hombre se lo merecía, pero aún así me dejó un sabor amargo en la boca. Yo mismo no había acabado con él, pero eso no era relevante. Yo había matado a Darius tanto como Ghislaine. Había matado a Aubert por protegerlo, y luego lo había matado mientras estaba en cuclillas en el suelo, ciego e indefenso. Por primera vez, se sintió real. Sabía, en el fondo, que era un asesino. No estaba seguro de por qué era diferente esta vez. Tal vez fuera porque esta vez había sido tan cercana y personal. Es difícil de decir. Con un pequeño suspiro, sacudí la cabeza. No valía la pena pensar en ello, ¿verdad? Este era el camino que había elegido y tenía que aceptarlo. Después de la batalla, nos trasladamos a la habitación de al lado y utilicé uno de los pergaminos de curación de nivel real que usted me había dado para tratar mi herida. Funcionó incluso mejor de lo que esperaba, mi pierna casi cortada volvió a la normalidad en un instante. Sin embargo, aún sentía algo de frío. Probablemente por toda la sangre que había perdido. Eris fue la siguiente. Su cara se había puesto pálida al ver cómo me trataba. Pero una vez que terminó, se levantó su propia ropa rápidamente, revelando su seductoramente bien definido. La herida en su costado era de color púrpura brillante. Eso solo podía significar una cosa: el kunai de Aubert había sido envenenado. Intenté la magia de desintoxicación elemental intermedia en él. Sin ningún efecto. Por un momento, me quedé mirando la herida, con un sudor frío recorriendo mi espalda. Pero entonces recordé algo que usted me había dicho. Aubert era partidario de un tipo específico de veneno, que no era letal, y llevaba el antídoto consigo. Volviendo a la otra habitación, rebusqué entre las ropas de Aubert hasta encontrar lo que buscaba. Hice que Eris bebiera un poco del antídoto, y luego extendí un poco en su herida también. Por si acaso, yo también tomé un poco, ya que me había herido con su espada. Al cabo de unos angustiosos minutos, el color de la piel de Eris volvió lentamente a la normalidad. Respiré un tembloroso suspiro de alivio. Si hubiera sido un veneno más potente, bien podría haber muerto. Gracias a Dios. Eso estuvo muy cerca. Mientras seguía trabajando en su herida, Eris murmuró: buen trabajo esquivando a la cruz nebulosa, por cierto. Quería decir que no la había esquivado exactamente. Pero me las había arreglado para evitar un golpe fatal, así que tal vez eso contaba. Solo lo logré gracias a todas mis sesiones de sparring contigo, Eris. He visto tajos aún más rápidos, así que logré reaccionar a tiempo. Sabes, yo nunca esquivé ese golpe. Había un toque de tristeza en el rostro de Eris al decir eso. Aubert había sido uno de sus instructores en el santuario de la espada. Los recuerdos de aquellos días probablemente pasaban por su mente, pero un momento después, sacudió la cabeza. Bueno, lo que sea, esa es una chica que deja atrás el pasado rápidamente. Me da un poco de envidia, de todos modos. El resultado final era que Eris, Ghislaine y yo habíamos sobrevivido. Habíamos ganado la batalla que habíamos venido a librar.
Muy bien entonces, dije, poniéndome de pie. Vamos a volver. Claro, vamos. Ahora, todo lo que quedaba era nuestro regreso triunfal. Cuando los tres volvimos a entrar en la sala donde se había celebrado la fiesta, nos encontramos con una sorpresa esperándonos. Pero no del tipo divertido. Luke tenía una espada sujeta al cuello de Ariel, mientras Sylphie lo miraba furiosamente con su vara en la mano, y Pilemon estaba arrodillado en el suelo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Mientras estábamos en la puerta, aturdidos, la mirada de Luke se dirigió a mí. Y entonces habló. Pero sus palabras no iban dirigidas a mí, sino a Sylphie. Si quieres salvar a la princesa Ariel, mata a Rudeus aquí y ahora. En respuesta, Sylphie. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.